capítulo número 17, versículo número 10 al 12, le damos lectura. Por ahí, hermanos, hay unas Biblias por allá, pásenle al pastor para que pueda también ser partícipe de la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo número 10 al versículo número 12. Vamos a leer todos juntos y edificar nuestra vida. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Muy bien, ocupen su lugar. Con las semanas anteriores hemos estado viendo acerca de los valores, y el domingo pasado estuvimos hablando del valor más importante, uno de los valores muy importantes, que es el valor del amor. Quiero recapitular porque me interesa que a través de este mensaje nos demos cuenta por qué es importante conocer la palabra, por qué es importante estudiar la palabra de Dios. No solamente escucharla, sino estudiarla, leerla, investigarla y recordarla para ponerla en práctica. Porque si nada más oímos la palabra de Dios y no la practicamos, es en vano lo que queda en nosotros, porque la palabra tiene que traernos a un fruto. Y hemos estado viendo los valores muy importantes en el cristiano, y el primer valor que estuvimos viendo fue el cual, a ver, haga memoria, el valor de la verdad. Luego estuvimos también tratando el valor de la responsabilidad. También estuvimos escuchando y predicando acerca del valor de la armonía. Y estuvimos tratando el valor de la esperanza. Y el domingo pasado el valor del amor. 5 valores que hemos estado tratando. Yo pudiera seguir con más, hay muchos más, pero estos 5 muy importantes para moldear nuestra vida, para cambiarnos, para perfeccionarnos, para ser semejantes a Jesús, porque ese es el fin de la palabra de Dios. El fin que Dios tiene en su palabra es que seamos lo más idénticos a Él. Y con esos 5 valores en práctica, créalo, va a ser muy grato delante de Dios usted. Ahora bien, como estuvimos estudiando los valores, y no solo esto, sino estamos constantemente en los estudios los miércoles, en la escuela dominical los domingos, y las predicaciones tienen que traer una enseñanza para nuestras vidas, debemos de conocer, hermanos, el valor incalculable de la palabra de Dios. Así es el mensaje de hoy, el valor incalculable de la palabra de Dios. La palabra de Dios por muchos años ha sido discutida. Este libro, 66 libros, han sido discutidos por teólogos, por gente, por filósofos, por ateos, por científicos, arqueólogos, correcto, antropólogos, por mucha gente de conocimiento secular, que muchos pueden que no sean ni siquiera creyentes de Dios o de Jesús, pero se han interesado en saber, porque este libro es un libro profundo,
de conocimiento, profundo de interpretación, que esconde misterios. Aunque hemos conocido algunos, hay misterios ocultos todavía ahí, como por ejemplo los misterios del porvenir, del futuro. Si usted se encarga de leer el libro de Apocalipsis, encontrará que se quedará anonadado, porque no hay respuesta segura para lo que ahí encontramos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos la interpretan de una manera, otros de otra, y uno se pregunta, bueno, ¿quién de todos está más acertado? Por eso es importante nosotros saber que tenemos valores, que practicamos valores, pero hay un valor mucho más excelente, que es el valor que tiene la palabra de Dios para nosotros. El enemigo número uno de la palabra de Dios, usted ya conoce quién es Satanás o el diablo. Es el que se ha encargado de que nadie pueda siquiera abrirlo. Porque al abrir la Biblia, en la parte que sea, en cualquier parte que una persona abra la Biblia y ponga atención a lo que lee, Dios va a tratar con esa persona. Aunque lea el libro de Apocalipsis, el más complejo, algo Dios va a tratar, y Satanás lo que quiere es que nadie lo lea. Así que por años estuvo escondida la palabra de Dios. Era prohibida. En algunos países es prohibido cargar una Biblia. Prohibido. Pueden tener armas tal vez, pueden tener drogas, pueden traficar con estupefacientes, con personas, pero la Biblia puede ser el delito mayor. ¿Por qué? Porque tiene un valor incalculable y no el precio del papel. Porque una Biblia como la mía vale alrededor de 67 a 75 dólares. Sé que algunos, por ahorrarse algunos centavitos, se compran la de 15. Y no digo que está mal, es palabra de Dios. Pero a mí me gusta un poquito más estudio, más comprensión, dónde sacarle más, dónde exprimirla más. Y comprar una de 75 no es mucho comparado a los nuevos teléfonos, que el de la manzana o el de la marca que comienza con S, la competencia, cada cierto tiempo cambian. Ustedes ya salió que el iPhone 7 ya un año más y pasará a la historia. Así que todos los que tienen iPhone 7 aprovechen lo más que puedan, porque va a pasar a la historia, porque ya están hasta el 14. Y de aquí a 4 años va a llegar hasta el 25. ¿Por qué? Porque así avanza la tecnología y la gente va tras ellos. Hay gente que ya encargó su teléfono antes de que salga al mercado y pagan $1,000, $2,000. Pero esta palabra, este libro, tiene un valor incalculable que aunque cueste $100, $200, póngale 200 que pueda llegar a pagar por ella. $200 no es nada comparado a lo que vale en su interior. Un valor incalculable. ¿Por qué? Porque abre la mente, abre los ojos, abre los oídos de las personas y cambia las vidas. Y esto es lo que quiero predicarles hoy. ¿Por qué? Porque me interesa a mí que usted aprenda a amar la palabra.
Porque hay que aprender a amar la palabra. Eso no es algo que me voy a dormir y amanezco amando. Tengo que aprender. ¿Cómo aprendo yo a amar la palabra? Empezando a leerla, empezando a atesorar, saber las riquezas que la palabra de Dios tiene. Que es una riqueza, hermano, que ni el oro ni la plata lo pueden comprar. 100% seguro. Alcohólicos Anónimos puede ayudar a una persona a dejar los vicios, pero el espíritu que lo tiene aprisionado sigue allá adentro. Pero la palabra de Dios y el Señor no solo lo ayuda a dejar los vicios, sino que le cambia el espíritu, saca ese espíritu que tiene ahí y le pone un espíritu santo. Eso no lo puede hacer Alcohólicos Anónimos. Una persona turbada psicológicamente, siente que lo persiguen en la noche, siente que en su casa hay ruidos extraños y no tiene paz, va con el psicólogo y una terapia de unos 3-4 sesiones y una economía para pagar las terapias le podrá calmar un poquito y le podrá desorientar un poquito o orientar los pensamientos a otro rumbo. Pero eso que lo tormenta sigue ahí. Pero si lee la palabra le va a quitar ese tormento. Le va a hacer desaparecer ese tormento. ¿Por qué? Porque ahí en esa misma palabra le va a encontrar por qué no debe temer. ¿Y contra quién es la batalla? ¿Y qué hacer para desaparecerla? No es con terapias, no es con temas de recapacitación, temas de psicología, de pedagogía. No es la palabra la que nos da vida. Y por eso es importante amar la palabra, amarla. Así como ama a su esposo, ama a sus hijos, así ame la palabra. Más que al teléfono. Hoy en día el teléfono ha sido ahora es parte del hombre, del ser humano. Porque no puede andar la persona sin su smartphone. No puede, cuando lo deja está vuelto loco. Está desesperado, le da el patatús y tiene que encontrar su teléfono. Todo se le puede perder, su teléfono. Hay gente que, hermano, puede dejar a sus hijos metidos en el carro por estar en el teléfono y olvidarlos ahí metidos, a sus bebés, porque están concentradísimos. ¿Cuántos no han caído a pozos porque andan en el teléfono, concentrados, que el alrededor desapareció para ellos? Y debemos de aprender nosotros a dominarnos para que ese aparato no nos gane y tengamos tiempo, tengamos ese espacio para la palabra. Porque lamentablemente todas esas distracciones que Satanás, porque él no quiere, vuelvo a decir, él no quiere que nosotros leamos la palabra. Mire lo que leímos. Voy a ir a lo que leímos porque estamos hablando de la palabra. Vamos a la palabra. Vamos a recapitular porque entre tanto que ya hablé, ya se nos olvidó lo que leímos. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres.
Algunos la llaman la iglesia de Berea. Tal vez yo le he llamado en un momento a la iglesia de Berea, pero esta no era una iglesia, era una sinagoga. La diferencia entre iglesia y sinagoga es grande. Hoy el hermano, gracias a la instrucción que nos daba acerca de la iglesia primitiva, pudimos empezar a comprender o a refrescar memoria cómo era la iglesia primitiva, cómo empezó la iglesia y por quiénes se componía la iglesia. La iglesia en sí comenzó con Jesús, pero antes de Jesús ya habían congregaciones. Y a esas congregaciones o el lugar donde se reunían le llamaban sinagogas. O sea, el edificio, pues el templo era sinagoga, en donde los judíos escudriñaban las escrituras. Ellos no iban a leer, ellos no iban a aprenderse un salmo o aprenderse un texto bíblico. Ellos iban a estudiarla, a saber qué dice la escritura. Y a esas sinagogas, en una ciudad, en la actualidad, Berea se llama Veri. Berea es con B labial, la B. Y la actual Berea es Veri, V-E-R-I, está en Grecia. Así se llama en la actualidad. Allá llegó Pablo cuando, impulsado por el Espíritu Santo, porque Dios llamó a Pablo a predicar a los gentiles, o sea, a los paganos, la palabra de Dios y a explicarle a los judíos quién era el Cristo. Porque los judíos no todos conocían quién era el Cristo. Sí sabían que había de venir un Cristo, pero que había sido manifestado, ellos no lo comprendieron. Entonces Pablo fue a esas regiones del norte, saliendo de Jerusalén, comenzando en Jerusalén hacia el norte, lo que es Asia, lo que es Grecia, Italia, a España. Todas esas regiones Pablo las predicó, todo lo que era costero, a donde desembarcaba, lo más cercano al puerto, en otras palabras. De ahí tomaba otro barco y se iba a otro pueblo. Y así andaba de barco en barco, de embarcación en embarcación, con tal de cumplir su ministerio, que era anunciar que Cristo había venido y que había muerto y que había resucitado y que todos tenían que venir a creer en Cristo para salvación del alma. Y es el mismo evangelio que predicamos nosotros. Cristo es el tema, es el centro de nuestra predicación. No son las riquezas, no es la prosperidad, no. Es Cristo nuestro tema, nuestro punto de plática es Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido de las Escrituras. Yo quisiera, tal vez en algún momento, no quiero, ¿verdad? Pero entre comillas, tal vez hablarles de riquezas, cómo ser prósperos, pero al final la misma Escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Entonces yo me encuentro con una palabra que me aclara a mí la situación y me endereza el camino. Entonces Pablo se encontraba ahí huyendo, no porque era cobarde, porque Pablo no era cobarde. Los siervos del Señor no son cobardes. Cobarde es el diablo, que tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ¿acaso salió la serpiente a defenderlos? Se escondió. No tenía patas todavía, pero patitas, ¿para qué te quiero? Y Pablo, predicando en todas esas regiones de Asia, de Grecia, en la actual Grecia, se encontraba que habían lugares en donde a él lo recibían y lugares donde no lo recibían. Y él se enfocaba primeramente, a pesar de que Pablo fue apóstol a los paganos o a los gentiles, Pablo se enfocaba primeramente en llevarles el evangelio a los judíos. Porque era su nación, era su pueblo, eran sus hermanos. Y él quería que sus hermanos conocieran lo que él había conocido, a Jesús de Nazaret, aquel que se había encontrado camino a Damasco.
Pablo quería que ellos abrieran su mente para conocer la revelación de Dios, que era Cristo Jesús, el Salvador, y que había llegado y que había venido y que había sido crucificado, había sido sepultado y que resucitó al tercer día. Esa era la predicación de Pablo. Entonces, entrando a una sinagoga, como él tenía por costumbre, él acostumbraba a cada viaje que llegaba, preguntaba: ¿dónde hay una sinagoga judía? Porque él quería hacer que los judíos, su sangre, conociera a Jesús. Y aprovechaba ganarse a los paganos. Ganándose a los judíos, tenía gran provecho en ganarse a los paganos. Pues bueno, saliendo de Tesalónica, un pueblo vecino a Berea, es como por decirlo, Aurora, Saudelgin, Streamwood, Saudelgin, o donde viven, ¿qué otros viven más lejos? Pueblitos cercanos. Así estaban. No lo recibieron en Tesalónica. Mire lo que dice la escritura, por ejemplo, ahí en Hechos 17, del 1 al 5, dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, no una iglesia, una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos y gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Preste la atención a la palabra ociosos. Tomaron algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarle al pueblo. Entonces, había una amenaza en Tesalónica. Pablo desembarcó de Antípolis, o sea, salió de Antípolis y de Apolonia y llegó a Tesalónica y a una sinagoga. Ya no le volvamos a llamar la iglesia de Berea, porque no es la iglesia de Berea, era una sinagoga en Berea. Algunos templos tienen ese nombre, ¿verdad? Iglesia de tal, Berea, debido al comportamiento de ellos. Pues bueno, estando en Tesalónica, expuso la palabra del Señor, como aquí dice, tomando como base las escrituras. Si usted prestó atención a la lectura, se dará cuenta que escrituras está con E mayúscula. ¿Por qué está con E mayúscula? Porque escritura es palabra de Dios. Y escritura, cualquier escritura, E minúscula. Todo lo que es propio de Dios tiene mayúscula. Por ejemplo, si se refiere a santo, S mayúscula. Cuando se refiere a Él, ¿verdad? Entonces, aquí las escrituras abrió Pablo y empezó a predicarles de Cristo. Y muchos creyeron, incluyendo griegos y mujeres de altas posiciones. Pero algunos no creyeron y juntaron al pueblo y alborotaron al pueblo, o sea, los incitaron y buscaron a unos ociosos. ¿Sabe quiénes son los ociosos? Son aquellos haraganes. Mande. Desocupados. Aquellos que ni trabajan ni se preocupan por su vida espiritual. Ociosos. Aquellos fáciles de convencer, en otras palabras. Porque hay gente fácil de convencer. Gente que no está ocupada en las cosas de Dios. Se les convence rápido con una mentira pasada por verdad y ya tengo gente que me apoye. Pues usando de esos ociosos, Pablo alborotó a la ciudad
para arrestar a Pablo. Perdón, estos alborotaron la ciudad para arrestar a Pablo y de alguna manera meterlo preso o matarlo o desaparecerlo, en otras palabras. Y es por eso que se fue a Berea. Pero hay algo muy interesante en la sinagoga de Berea. Y eso es lo que me quiero referir el día de hoy. Que tengamos una actitud como la actitud que tenía esta gente en Berea. Escuchaban atentamente a Pablo lo que hablaba, pero dice que escudriñaban para ver si era cierto lo que Pablo enseñaba. O sea, ellos aceptaron, pero no solo oyeron, sino empezaron a investigar en sus escritos, en sus libros judíos, judaicos, si era cierto que Jesús de Nazaret, aquel varón, hijo de María y de José, que nació en Belén, que a los 30 años comenzó su ministerio, a los 33 y tantos meses falleció, que resucitó, era en verdad el que Pablo estaba anunciando. ¿Y cómo le hacían ellos para saber si era la verdad? Escudriñando. Escudriñando, no hay otra manera. Porque las palabras revelan los misterios. Porque la misma palabra revela la verdad de Dios, la voluntad de Dios está escrita aquí. Muchos sufren porque quieren. Muchos padecen porque quieren. Aquí está el remedio. La palabra de Dios. Por eso debemos de tener en alto concepto, en alto lugar, la palabra de Dios. Sé que nuestros jóvenes, el hermano Josué, el hermano Axel, los que estudian, les ponen de tarea de leer libros. Yo lo sé porque tengo experiencia con mis hijos. Y se tienen que memorizar un recital, se tienen que memorizar esto, tienen que leer tal capítulo de tal libro. Están lee y lee y lee. Y estudian que matemáticas, que física, que aritmética, que álgebra, que sociales, que historia. Empiezan a estudiar a los romanos, a los griegos. Si es cierto o no es cierto, lo estudian, ¿no? ¿Y con qué provecho estudiar a los griegos si estamos en Estados Unidos? A mí de pequeño me enseñaron cuál era el árbol o cuáles eran los símbolos patrios de cada país de Centroamérica. ¿Ustedes también? Ya no. Bueno, para mis años todavía se enseñaba. Incluso hasta de México. Nos enseñaban acerca de México. Pero uno estaba en Guatemala. Entonces, se pregunta uno, ¿lo que le enseñan en realidad tiene provecho en la vida? ¿O es solamente para llenar un cupo? Pero si es para llenarlo o es para que valga la pena, no importa. Ellos necesitan que los estudiantes lo lean, lo estudien y de ahí saquen conclusiones. Pues nosotros necesitamos que la iglesia también lea y estudie la palabra de Dios y saque conclusiones. La única diferencia es que de esta palabra usted va a tener mucho más provecho, porque esto le va a servir toda la vida. Y digo toda la vida. Esto no es para jóvenes o para viejos, esto es para todos. Y no es de leerla una vez, es de leerla todo el tiempo. Volverla a leer, volverla a leer y volverla a leer. ¿Por qué es importante que nosotros leamos la palabra? Corintios, el primer libro de Corintios, nos va a dar una razón muy importante por qué nosotros debemos atesorar la palabra de Dios. Primer libro de Corintios, capítulo número 12, versículo número 2, dice:
Sabéis que cuando erais paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vuelvo a leer. Sabéis que cuando erais gentiles o paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo les está relatando, les está aclarando. Oigan, hermanos, ustedes la manera de actuar, la manera de vivir no concuerda con lo que se les ha enseñado. Entiendo, estoy parafraseando, entiendo que cuando eran paganos, a ustedes se los llevaban como se llevan a los ídolos. ¿Cómo se llevan a los ídolos? A ver. ¿Y a dónde se los llevan? A donde quiera. Los ponen donde quiera. El ídolo no escoge dónde sentarse, en qué esquina ponerlo, en qué cuarto, a qué temperatura. A ese ídolo lo ponen por donde bien les parezca y lo llevan a la casa, al pueblo, a la calle, a donde sea. En las procesiones, por ejemplo, si es la Semana Santa, las caídas, y hacen una parada acá y otra parada por allá, y ahí llevan al ídolo y lo paran. La gente se cansa. El ídolo, tal vez si tuviera entendimiento y razón, diría yo que ratos me cansé y hasta ahora me ponen a descansar. Póngame un paraguas porque estoy asoleado. Una sombrilla, esto quema el sol. Pero como es un ídolo, no tiene vida, no tiene razonamiento, lo llevan a donde quiera que sea o donde quiera que las personas lo lleven. Pues así es cuando no hay conocimiento de Dios. Cuando una persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es llevado por las corrientes de este mundo. Satanás se encarga de que el hombre no ponga su mirada en Dios. Y ha creado entretenimientos, distracciones para que la mirada de nosotros esté hacia aquellos, ya sea para hablar, para mirar, para vestir, para comer, para estudiar, para todo. Hay cines para pasar el rato. Después de ver la película 2 horas, ¿qué satisfacción tiene en el interior? Ni una sola. Chucky, vamos a la Chucky, ahí todos con miedo. Lo único que les causó es que su sistema nervioso se alterara y que se sigue viendo películas de terror. En cualquier momento ese corazón va a sufrir un ataque, un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está alterado siempre y el cerebro está, ahora sí que como lo tienen como trabajando de más cuando no necesita. O viendo telenovelas llorando por gusto allá. No saben la influencia que tiene el llorar, el reír, el enojarse, el tener miedo en el sistema de la persona. Muchas personas se enferman solo por estar teniendo emociones innecesarias. No necesitan tener emociones, pero una película o varias películas de terror ahora ya no tienen hambre. Ya el sistema nervioso ya afectó el estómago. Y es Satanás el que tiene todo eso, ha desorientado a la realidad, a las personas, a fantasías. Y es terrible que los cristianos seamos arrastrados para. Es terrible, sería lo más terrible que pudiera suceder, es que nosotros andemos en esa corriente. Porque ya no somos nosotros como ídolos. La palabra tuvo que habernos abierto el entendimiento, los ojos, los oídos, el corazón para conocer la verdad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué es esto? ¿Qué significa lo que estoy practicando? De tal manera que no cualquiera nos viene a dar a tole con el dedo, como comúnmente se dice. No, razonamos. Yo razono. ¿Por qué? Porque mi razonamiento inmediatamente corre a las escrituras. ¿Qué vamos a hacer aquello? Momento, mi razonamiento inmediatamente, es la manera de que yo actúo, es mi corazón, mi cerebro inmediatamente van a la escritura.
¿Qué dice la Escritura? Aunque no la abra, pero ya la he leído, ya estoy enriquecido de ella. ¿Qué dice la Escritura? ¿Me da permiso o no me da permiso? ¿Lo debo de hacer o no lo debo de hacer? Así que ya no sigo al grupito de gente emocionada, no. Ya me dirige a mí el Espíritu de Dios y su santa palabra. Antes no. Antes corríamos según las costumbres y la corriente del mundo, ¿cierto o no? Algunos de nosotros. Otros han nacido en cunas cristianas, qué bendición. Pero los que no, corríamos como ídolos, tras los ídolos. Hacíamos cosas que no entendíamos. Hasta ahora lo entendemos, pero antes no lo entendíamos, no lo comprendíamos, ni siquiera pensábamos, porque hasta eso teníamos prohibido, pensar, preguntar. No, es que lo vas a hacer porque es una costumbre de familia. ¿Pero por qué? No pregunte. Era prohibido preguntar. O sea, nos tenían totalmente atrapados. Y Pablo dice, ¿sabéis que antes se os llevaba como se lleva a los ídolos? Mudos. No podíamos hablar ni opinar. ¿Verdad que no? Algunos ni siquiera podíamos cuestionar. Porque aquel que cuestionaba lo llamaban hereje. ¿Por qué tengo que hacer esta tradición? Cállese la boca. Así nos lo manda el fulano de tal. Esto es de la santa fulana de tal iglesia. Pero ahora conocemos, y sería terrible que ahora que conociendo seamos arrastrados por otras corrientes. Porque hay varias corrientes que el mundo anda, en el que el mundo anda. ¿Se acuerdan de una ocasión que yo les dije que prediqué un sermón llamado, bueno, no me recuerdo el sermón, pero lo comencé con una reflexión acerca de un mensaje que yo vi en inglés? Only the dead fish goes with the flow. ¿Lo dije bien? Traducido es: solo el pez muerto va con la corriente. Y es una verdad. Solo aquellos que no tienen vida, no tienen razonamiento propio, no tienen dominio propio, no tienen conocimiento, se van con la corriente. A donde la corriente les diga, ahí van. Como zombies, sonámbulos, o como. Pero el pez vivo, yo he visto peces cruzando calles y la corriente va para allá, pero ellos van para allá. Y ahí están con sus colas, aletee y aletee, y van pasando de a poquito y se hace su esfuerzo. Y se regresan y vuelven y lo intentan. Pero el muerto no, el muerto se va. Y va a caer, puede caer hasta los drenajes, en donde está toda la suciedad de las casas. Y no va a sentir nada porque está muerto. Pero el vivo no va a buscar los drenajes. Él va a buscar aguas frescas, claras. Nosotros, a través de la palabra de Dios, nos dio vida el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque éramos guiados como se guía un mudo, un ídolo mudo. Pero la palabra vino a libertarnos de esa esclavitud, vino a libertarnos de esta ignorancia y nos dio vida a nosotros. Por eso es que tenemos entendimiento y conocemos a Dios. Por eso, si yo digo gloria a Dios, es porque yo sé qué estoy diciendo. Ya no tengo que decir una cuestión de frases y rezos repetidos sin sentido.
No, ya mi oración tiene sentido. Yo lo que digo lo estoy razonando, lo estoy meditando. Sé lo que estoy haciendo, sé a quién lo estoy dirigiendo y sé lo que voy a recibir. ¿Por qué? Porque la palabra con su valor me ha dado a mí ese amplio conocimiento. Es una bendición para nosotros, hermanos, haber conocido la palabra de Dios. Es una bendición que ya no nos estén llevando como se lleva a los ídolos, sino que nosotros mismos, con nuestra voluntad misma, nos guiemos, seamos llevados a la presencia de Dios. Hagamos un ejercicio de conocimiento simple. Acaban de matar a una persona y el asesino lo persiguió la policía y lo mató. Le hicieron un funeral al asesino. El que no tiene conocimiento de las escrituras, ¿dónde dice que se encuentra el asesino en ese momento? Su cuerpo ahí, pero su alma, ¿dónde dice que está? En el cielo. Pero usted que tiene conocimiento, ¿dónde asume que está esa persona? En el infierno. ¿Por qué? ¿Porque somos malos y porque queríamos venganza y lo queremos mandar al infierno aunque sea injusto? No. Porque la palabra nos dice que lo que hizo es un pecado y que no se arrepintió porque ni tiempo, y que ese pecado tiene castigo y es infierno. Entonces ya no somos de la opinión que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad que ya no? Ahora tenemos razonamiento y pareciera, ahora somos, hasta por decirlo, somos vistos mal, porque ya no opinamos lo mismo. ¿Cómo vas a decir eso que tu pariente, que tu hermano, que tu tío que no está en el cielo? ¿Cómo vas a decir eso? Si ya hicimos tantos ruegos para sacarlo de ahí. Eres un cruel tú. ¿Dónde traes esas ideas locas? Eso estoy pensando lo que nos pudieran decir. No sé, tal vez alguien ha vivido eso y sabe mejor de lo que estoy hablando. Y nos ven mal. Pero sabemos que estamos en la verdad. Sabemos que lo que decimos tiene un fundamento en las mismas sagradas escrituras. ¿Cierto o no? Por eso, mis amados hermanos, es que debemos amar la palabra de Dios. Tenemos que saber que tiene un valor incalculable, aunque tenga 66 libros. ¿Sabe a cuántas personas ha sacado del alcoholismo esta palabra? Por todas partes. Y no digo que actúa sola, no estoy desmeritando el poder del Espíritu Santo, el mismo que inspiró la palabra. ¿Sabe cuántas familias se aman más que nunca solo porque tienen devocionales con una pequeña enseñanza entre semana? A ver, familia, sentémonos, hoy es día tal, vamos a leer una porción de la palabra. Solo con ese simple hecho, esa familia va a ser unida. Esos hijos van a ver el mundo de diferente manera. Van a conocer las astucias del enemigo. ¿Qué más puedo decir yo que hace la palabra de Dios? Yo podría enumerar más, pero usted sabe muy bien el alcance que tiene, no importando el lenguaje.
no importando la nación, no importando la cultura. Esta bendita palabra ha cambiado nuestras vidas. La mía la ha cambiado. La mía la ha transformado. Y cada vez que mi carne quieren actuar mal, inmediatamente el Espíritu dice, acuérdate de la palabra. Porque nuestra carne quiere actuar mal. Me la hicieron, me la pagan. ¿Verdad? Pero ¿qué dice la palabra? La palabra me dice, mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos. Ama a tus enemigos. Si te dan una mejilla, ofrécele la otra. ¿Verdad que dice la palabra eso? Entonces, ¿qué hago yo? Obedecer esa bendita palabra. Que me siento enfermo y angustiado, ya no hay remedio para mí, me han dicho los médicos que no tengo respuesta. Y voy a encontrar en la palabra del Señor que Jesús resucitó muertos, que Jesús sanó paralíticos, que Jesús hizo aquello. Entonces viene la vida a mí, viene la esperanza a mí, y viene ese deseo de ser sanado, ese deseo de ser curado, y esa confianza de que Dios también lo puede hacer en mí. Pero es su palabra la que me dicta a mí todo aquello que Dios quiere dictarme a mí. Por eso es necesario, hermanos, atesorarla. Yo platicaba con alguien muy especial para mí anoche. Y le decía yo la importancia de estudiar. Ya estaba el sermón terminado. Y le decía, es precisamente de lo que voy a predicar mañana. Del incalculable valor de la palabra. ¿Por qué? Porque yo le decía, es que hay ciertas religiones en que la cultura es no leer la palabra. Y yo le decía, pero nosotros, los cristianos, nuestra cultura es leer la palabra. La leemos nosotros y la leen nuestros hijos y la leen nuestros hermanos. Todos la leemos, todos cargamos una Biblia. Todos en la noche, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento tenemos el buen hábito. La cultura nuestra es leer la palabra. Y yo entiendo su situación, le decía yo, que fueron creados en una cultura en que la importancia de leer no era inculcada. Y algunos vienen de familias así, ¿sí o no? En donde la cultura de leer no se usa. Es de prender la tele en la mañana y ver unas cuantas caricaturas para entretenernos o para entretener al niño. O en la actualidad, niño molesta, dele en el teléfono. Yo jamás utilicé de un teléfono para calmar a mi hijo o a mis hijos, jamás. Utilicé la Biblia. Cada vez que actúan mal, yo les recito o les recuerdo qué dice la Biblia. Y yo estoy consciente de que están creciendo y que la corriente los puede llevar, pero tienen semilla. ¿Qué mentira? ¿Qué dice la Biblia la mentira? ¿A favor de quién están ustedes cuando mienten? ¿Quién es el padre de la mentira? Yo no necesito responder, yo solo pregunto y ellos ya responden. Entonces dígame, lo que hicieron bien o hicieron mal, lo hicimos mal. ¿Cuál es el siguiente paso? Según la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí está lo que yo necesito, aquí está lo que nuestros hijos necesitan, aquí está lo que la sociedad necesita. Aquí no necesita una serie de leyes ni de modificaciones a la Constitución, necesita Biblia, necesita palabra de Dios. Si tan solo
Lo hubieran pensado una vez más cuando los países que han eliminado la palabra de Dios de sus centros, lo hubieran pensado una vez más y no lo hubieran hecho, la historia sería diferente. Porque de aquellos lugares en donde han removido la palabra del Señor y han puesto otro libro, un libro musulmán o cualquier otro libro, la tragedia es inevitable. Estados Unidos tiene muertes como ningún otro lugar. Las escuelas de Estados Unidos se han convertido en centros de asesinato como en ningún otro país. Creo que ni en Centroamérica sucede eso. Allá los delincuentes lo hacen, los mareros, los pandilleros, los narcotraficantes, pero no los mismos estudiantes hacen eso. Que yo sepa, no he escuchado ni una noticia así, como las que aquí escuchamos. ¿Por qué? Porque no hay ausencia, porque hay ausencia de la palabra de Dios. A los hijos hay que educarlos ahora con el teléfono, con una caricatura. Usted sabe el peligro que hay que un niño se ponga a ver Disney. Usted no sabe cómo Disney quiere cambiar la manera de pensar respecto a la naturaleza de la persona. Y ahí están los niños propensos a ese lavado de cerebro. Por eso, para mí, hermano, decirle que es tan importante que usted lea, que usted valore la palabra de Dios, porque para mí tiene mucho sentido. Si a mí me cambió, puede cambiar a quien sea. Y no digo que yo era una persona la peor, pero era malo. Mi interior estaba contaminado de venganza. Y ahora está lleno de perdón. ¿Quién lo hizo? Jamás he visitado a un psicólogo y contarle mis más íntimos secretos. Jamás. Los más íntimos secretos voy a la planta de mi Señor. Y si algo tengo que decir, se lo digo. Y si tengo que pedir ayuda, se la pido. Porque sé por su palabra que Él me puede ayudar, que Él me puede socorrer, que Él es el único que me puede cambiar. Él es el único que puede transformarme de este perverso ser a un ser conforme a su voluntad. Y es su palabra la que a mí me ha dirigido. Es su palabra la que ha dirigido sus vidas. Por eso es que se encuentran acá. Pero hay que hacer un esfuerzo más, hermanos. Hay que dar un esfuerzo mayor para amarla y atesorarla. Dios quiere que conozcamos su palabra. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. Y aunque alguno ha de pensar, no, todavía falta. Todavía falta, sí. Pero no dudemos que es el tiempo final. Romanos 13, 2 citas bíblicas más. Esta de Romanos 13, 11. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 13, 11 al 14. Porque a vosotros hablo gentiles. 13:11, ¿verdad? Me equivoqué, perdón. Y esto conociendo el tiempo que es ya, hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Una persona que no conoce la Biblia, no sabe el tiempo que está viviendo, puede venir al culto, puede estar en una congregación, pero vivir como que si nunca hubiera conocido al Señor. Porque ignora los tiempos, desconoce. Pero una persona que conoce, usted sabe muy bien, hermano, que nosotros estamos viviendo la última etapa de la vida de este planeta. La última. La que le llaman dispensaciones. Pues nosotros estamos viviendo en la última. No hay remedio, no hay vuelta, no existe otra. No va a haber otra oportunidad. Es la última oportunidad y la estamos viviendo nosotros. Afortunadamente o desafortunadamente nos tocó a nosotros vivirla. No podemos decir, como decía Moisés, como decía a Samuel, o mirando hasta un futuro, o como le dijeron a Daniel, cierra el libro porque todavía falta el tiempo. No, nosotros estamos viviendo en el tiempo crucial de la historia. Por tanto, tenemos que despertarnos. Si alguno está durmiendo espiritualmente, si alguno no ama la palabra, alguno está como dice, atado de algún teléfono, de alguna computadora, de alguna televisión o de algún placer, despójese de eso, despójese. No provea para los deseos de la carne, porque el día del Señor está cerca. Así lo dice la Escritura. Y no hay que ignorar lo que la Escritura dice, porque la Biblia, la misma Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Quiere decir que su palabra no va a variar, su palabra no va a cambiar, es inmutable. Nosotros somos los que tenemos que estar prestos. Y termino con esto, hermano. Judas capítulo número único, versículo 20 al 25. La iglesia debe estar preparándose. La iglesia debe estar buscando más y más del Señor. Debemos, hermanos, urgentemente nosotros despertar del sueño. Debemos nosotros asegurarnos en dónde andamos. Miren lo que dice la Biblia, versículo 20 al 25. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncenlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Esta exhortación es para nosotros, hermanos. El valor incalculable de la palabra de Dios, la que nos puede salvar, la que nos puede ayudar a terminar la carrera, porque Dios mismo, enviando a Jesucristo, nos ha sido a nosotros refugio, nos ha sido a nosotros potencia, nos ha sido a nosotros la mejor ayuda que podamos tener en los momentos en los cuales estamos viviendo, en donde la gente tergiversa la misma palabra de Dios. En donde ahora se escuchan mensajes como el pecado de Adán y Eva fue no dar el diezmo en el huerto. Mensajes como esos, hermanos, que cautivan el oído de muchos que no conocen la palabra y no se interesan por la palabra. Pero que conoce la palabra sabe que fue la desobediencia, no fue el no dar diezmo, porque ni siquiera estaba instituido.
conociendo nosotros los tiempos que estamos viviendo, hermanos, dice, la misma Biblia nos dice, algunos convénzalos, porque hay unos que todavía no han entregado su vida al Señor, otros están desmayándose. Hermanos, a esos hay que convencerlos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano, y hay de aquel que no esté preparado, hay de aquel que no esté alerta, estudiando, escudriñando qué tiempos, qué sazones, cómo y cuándo, porque ese se queda. Ese se queda. Y si alguno ha creído que porque 100 digan que Dios lo tenga en santa gloria, así sea, está equivocado. Aunque 1000 estén de acuerdo y digan de ese que está en el ataúd, está en el cielo, no significa que está en el cielo. Y si 1.000.000 se ponen de acuerdo, 1.000.000 de personas se ponen de acuerdo en decir eso, no significa que está allá. Porque no se trata de lo que los hombres opinen, se trata de lo que la palabra de Dios diga. Yo puedo opinar lo que sea de la palabra, yo puedo imponer mi propia interpretación, pero de nada me sirve, porque la misma Biblia se interpreta sola. Lo que me hace falta es escudriñarla, estudiarla, leerla, amarla, atesorarla y saber que el tiempo que estoy viviendo es el tiempo final. Si yo pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Yo sé que todos queremos ir al cielo, porque todos aspiramos, aún el pagano quiere ir al cielo, aquel que ni siquiera conoce qué es el cielo, quiere ir al cielo. Porque el cielo es aquel lugar de paz, así lo tienen imaginado, el lugar de paz donde no hay dolor, pero allá voy a ir a tomar, allá voy a ir a hacer esto, voy a hacer aquello en paz. No, el cielo no es ese. El cielo no es ese. Oh, allá voy a estar con mi esposa, por fin voy a ser feliz. No, allá voy a ver a mis hijos. Ese no es el cielo. El cielo de Dios no es ese. Porque allá no vamos a estar en familia. ¿De qué sirve? No, Dios nos dio la oportunidad de amarnos aquí, de ser una familia, de guiar a nuestra familia, de acercar a nuestros padres, a nuestros hermanos al Evangelio, porque allá todos tenemos naturaleza angelical. Y ahí el único que vamos a reconocer como como dices, el centro de nuestra atención va a ser Jesús, porque si está mi esposa ahí, ¿qué cree que va a pasar con Jesús? O sea, a duras penas le hago caso acá. O si está mi hijo por ahí, porque hay quienes tienen atesorados a sus hijos o a su esposa, o viceversa, al esposo. Y si están allá, en lugar de darle adoración a Dios, van a estar ahí. Hoy no voy al culto porque hoy tengo cita conmigo. Y así es el desconocimiento. Por eso, mis amados hermanos, tan importante es la palabra de Dios para su vida. Usted determina cuánto valor le quiera proveer a esta palabra, pero yo le digo, tiene un valor incalculable. De por sí ya lo tiene. ¿Es usted el que va a determinar si para usted vale lo que vale o lo que usted quiera darle valor? Pero una cosa, esta palabra nos testifica que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús perdonó nuestros pecados y que Jesús va a venir a levantarnos a nosotros, los santos, no a cualquiera. No porque tenga deseos de irme con Él, me voy a ir con Él, no. Fuera los deseos. Es aquí, ¿qué estoy haciendo para irme con Él? Creí, acepté, persevero, vivo para Él. Si no, muchas ganas puedo estar, como yo tengo ganas de ser rico. Pero todo lo que hago es al contrario. Puedo ser rico siendo pastor, porque hay muchos. Pues no lo quiero. Porque la riqueza más grande que yo tengo está en la palabra de Dios.
Yo aquí cargo, hermano, ha visto aquellos hombres de negro con unos atachés negros ahí. Cuando lo abren, dólares. Pues este libro contiene mucho más que esa caja, o que cualquier caja que pueda existir. Porque esa persona con esos billetes puede ir al infierno. Y yo con este pequeño libro al cielo. Y esto es lo que yo quiero, me interesa que usted conozca la importancia, el valor de aprender, de conocer, de estudiar, de escudriñar, como los hombres en aquella sinagoga en Berea. Ellos no se tragaban cualquier cuento. Ellos la estudiaban, ellos la escudriñaban. Y si así estaba, mucho más gozo tenían al escuchar la palabra de Dios, que por medio del apóstol Pablo era predicada. Mi anhelo es eso, hermanos, que ustedes amen esa palabra, amen al Señor, sirvan al Señor, porque pronto nosotros vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer, hermanos. Estoy seguro que vamos a desaparecer en cualquier rato. Vamos a dejar este mundo, vamos a dejar esta tierra, vamos a abandonar todo esto que estamos viendo. Lo vamos a dejar, hermanos. Nos vamos a ir a nuestra patria celestial, a nuestras moradas eternas, allá donde la palabra dice que están preparadas para nosotros, sus hijos, los pueblos del Señor, los redimidos, los lavados, los limpiados con la sangre de Jesucristo el Señor. Vamos a ponernos en pie, y si alguno desea pasar a hacer oración aquí al frente, alguno tiene una necesidad y quiere que ore por él, pase aquí al frente. Deme ese privilegio de orar por usted. ¿Alguien gusta pasar aquí al frente? ¿Alguien desea tener una necesidad?